Para empezar en 1 Timoteo 3:15, aunque vamos a tomar el libro de Daniel. If you could please open your Bibles to the first epistle of Timothy, 1 Timothy, chapter 3, verse 15. We're not going to be here, it's just to start, but then we're going to go to the book of Daniel. 1 Timothy 3:15. ¿Lo tenemos? 1 Timoteo 3:15. Ok, dice, para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. But if I am delayed, I write, so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Pablo le escribe a Timoteo, Paul writes to Timothy para darle consejos pastorales to encourage him in counseling him in pastoral things, en cuanto a su liderazgo, in accordance to his leadership, qué debe hacer, qué debe predicar, what he should do and what he should preach, cómo deben ser los líderes. how should the leaders of the church be. Pero en medio de esta corta carta, But in the middle of this small letter, Pablo habla de la iglesia, Paul speaks of the church. que es la casa de Dios. He says it's the house of God. Y esta es la iglesia del Dios viviente. And he says this is the church of the living God. Y tiene algo importante que entender Timoteo cuando hablamos de la iglesia del Dios viviente. Paul needs to understand something very crucial here when we speak of the living God. Que esta iglesia es dos cosas. That this church is two things. Columna It is the pillar y baluarte de la verdad. and the ground of truth. Es decir, que la iglesia sostiene la verdad It's to say that the church holds the truth y la iglesia defiende la verdad. and the church defends the truth. Estas son las dos cosas importantes que la iglesia debe hacer. These are the two things that the church must do. Sostener la verdad que ya está escrita, que ya está hecha. To hold the truth which is already written for La us. iglesia no está llamada a tener una nueva verdad. The church is not called to get a new truth. La iglesia recibe una verdad. The church has received the truth. Somos recipientes de una verdad We are recipients of the y esta truth. verdad hay que sostenerla. And this truth must be held. Por eso la figura de la columna. That's why the figure of the pillar. Pero además esta iglesia But also the church, es un baluarte, it is a standard. es la que defiende la verdad. It defends the truth. ¿Ante qué hay que defender la verdad? What must we defend the truth Ante la against? mentira. Against Así lies. que la verdad So then truth, es dada a la iglesia it's given to the church, no para que haga cosas nuevas, not so that they do new things, sino para sostener esa verdad but to uphold the truth y para defender esa verdad. and to defend the truth. Así que esto es algo importante So this is very que important nosotros como iglesia lo debemos cumplir. that we must fulfill. Y por eso yo hoy quiero establecer desde el principio, And so today I want to establish from the very beginning, apoyados en el libro de Daniel, coming into the book of Daniel, un contexto histórico a lo que vamos a hablar. within a historical context of what we're going to speak about. Hoy quiero hablar de una forma directa Today I want to speak in a very direct manner sobre la mentira de la ideología de género. about the lie of gender equality or gender ideology. El título para hoy, The title of today, basado en el profeta Daniel, based on the prophet Daniel, es 3 resoluciones para nuestro tiempo. 3 resolutions for our time. Porque creo que es la manera más fácil de que podamos hablar de este tema. Because I believe it is the easier way that we can speak about this theme. En que usted comprenda y se acuerde de 3 resoluciones que deben estar en nuestro corazón como cristianos. So that you can remember these 3 resolutions that we must have as Christians. Basado en el libro de Daniel, So based on the book of el Daniel, contexto histórico nos dice within the historical context it says que Israel, por causa del pecado, that Israel, because of their sins, por causa de desobedecer a Dios, because they disobeyed God, es atacado por Babilonia they are attacked by the Babylonians. y mucha gente es llevada a Babilonia, cautivos. Many people go as captives, as slaves to Babylonia. Cuando usted es cautivo, When you are a slave, usted no tiene derecho a nada. you have
no rights. Usted tiene que obedecer lo que ese imperio le está diciendo que tiene que hacer. You simply must obey what the other empire is telling you to do. Y en ese tiempo, bajo el reinado de Nabucodonosor, And under those days, under the kingship of Nebuchadnezzar, muchos judíos fueron llevados a Babilonia. many Jews were taken into Babylon. Y en ese lugar, en Babilonia, And in that place in Babylon, Nabucodonosor, de todos esos lugares que atacó y trajo hacia su país, out of all the cities and places that Nebuchadnezzar attacked and brought back to his country, eligió personas inteligentes. he chose among the many Y no solo, the smart people. perdón, y no solo personas inteligentes, personas de buen parecer, dice el capítulo 1 de Daniel. Not only intellectually smart, but also of good appearance, good looking. Algunos de nosotros no, quizás no fuéramos elegidos en aquella época. Some of us would not have made that list. Con una intención de imponer la cultura babilónica en ellos. With the intention of implanting the Babylonian culture enforced on them. Es decir, que imponían cambios en las personas It's to say that by force they would make people change para lograr sus propósitos. so that they can accomplish their purpose. Y esto es lo que nos dice el libro de Daniel que está sucediendo en esa época. And so this is what the book of Daniel begins to tell us of what's happening in that historical Cuando context. hablamos de ideología de género, When we speak of gender ideology, quiero sencillamente repetir una frase I just want to repeat one phrase del doctor César Vidal Manzanares, of a doctor. que dice: la ideología de género He says that gender ideology, es el instrumento de la mayor amenaza totalitaria it is the instrument of the totalitarianism que ha conocido el mundo. that the world has known. Y él explica además And he also que explains cuando dice que es la mayor amenaza totalitaria que ha conocido el mundo, when he speaks of the greatest danger that the world has known, esto está por encima incluso this is even over del nazismo over Nazism y del comunismo. and communism. Hoy, siglo XXI, estamos bajo amenaza de totalitarismo, Today we are under the attack of totalitarianism porque la ideología de género because gender ideology, está intentando y ya ha logrado they're trying and they've already accomplished cambios en nuestra sociedad. changes within our society. Pero a diferencia de lo que hizo el nazismo o el comunismo, But in a different way of what Nazism did or communism did, que abarcaron ciertas partes del globo, that they only imposed themselves in only certain parts of the world aunque con la intención de hacerlo a nivel mundial. with the intention of doing it worldwide. La ideología de género está en todo el mundo hoy por hoy. Gender ideology is all over the world. En algunos países ha logrado ha ganado mayor terreno que en otros. In some countries, they've gained more popularity than in other countries. Pero la intención es cambiar la sociedad a nivel mundial. But the intention is to change society in a worldwide form. Entonces lo que yo hoy quiero, basándome en Daniel, es proponer 3 resoluciones en nuestro corazón para mantener la iglesia fuera de esta dictadura de ideas. And so from the book of Daniel, what I want to purpose is that we have these 3 resolutions from this book and that we are ready to confront Y them. la primera resolución está en el capítulo 1 del profeta Daniel, Chapter 1 of the book of Daniel, en el versículo 8. verse 8. Si usted lo encontró, puede leer conmigo y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Hablemos del plan de Nabucodonosor que está en el capítulo 1. So let's speak of the plan of Nebuchadnezzar here in chapter 1. El plan era tomar estos jóvenes, The plan was to take all these youth, y el versículo 4 nos dice, verse 4 says, para que vean que yo no exagero, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. it says, young men in whom there was no blemish, Mire ahí, y sigue diciendo de buen parecer. but good looking, it says there. Y acá está el plan.
And here's the plan. enseñados en toda sabiduría, Gifted in all wisdom, sabios en ciencia possessing knowledge, y de buen entendimiento, and quick to understand, e idóneos para estar en el palacio del rey. who had ability to serve in the king's palace. Pero miren cómo van a ser enseñados. But look how they're going to be taught. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. And who might teach the language and literature of the Chaldeans. Y esto por 3 años. And this was to be done for 3 Iba a ser years. un curso intensivo por 3 años para hacer los caldeos. This was going to be an intensive course for 3 years to make them Chaldeans. Por la duda, caldeo no es un caldo. No, porque capaz que yo paso de largo y caldeo se le decía a la gente que vivía en esa zona. Chaldeans were called people who belonged to the Babylonian Empire. 3 años de un curso intensivo para hacerlos como ellos. 3 years of intensive teaching to make them into Chaldeans. Enseñarlos y cambiarles la mentalidad. To teach them and to change their mentality. Ahora, esto no es solo a través de la educación. This is not only by means of Y education. recuerde que todo esto es impuesto. No, nadie le pidió si lo querían hacer. Lo traen y lo hacen. Remember that this was imposed. They were not asked to learn, but they were imposed, so they had to learn. El cambio de estas personas no solo era en ese aspecto, sino que incluso llegan a intentar cambiar su identidad a través de los nombres. And not only were they trying to change them intellectually, but they were trying to change their identity by giving them new names. Porque se nos dice que se les cambiaron los nombres. Because it says there that they changed their names. Daniel, que Daniel, significa Yahweh mi Dios, which means God is mi juez, Yahweh, or God is my judge. le cambian por Belsasar. His name becomes Belshazzar, Belsasar quiere decir príncipe de Bel. which means Prince of Baal. Bel era el dios del sol Which Baal is the son, the God's son, y una de las principales divinidades de Babilonia. and one of the greatest divinities of the Chaldeans. Ananías quiere decir Yahweh misericordioso. Ananiah means God is merciful. Se le cambia por Sadrach. His name becomes Shadrach. Sadrach quiere decir siervo de Sin. Shadrach means servant of Sirio. Sin era el dios de la luna. Si was the god of the moon. Misael, o como está aquí en la Reina Sierra, Misael, And also Mishael, porque hay versiones que tienen otro nombre ahí, pero es Misael, quiere decir quien pertenece a Dios. which means who belongs to God. Se le cambia por Mesac, His name becomes Meshach, que quiere decir quien es como Aku. which means who is like Aku. Aku era el equivalente al dios sumerio de la luna. Aku was one of the other deities according to the moon. Y a Azarías, And que Azariah, quiere decir Yahweh ayuda, which means God is my helper, se le cambia por Abednego, his name becomes Abednego, que simplemente quiere decir siervo de Nebo. which means servant of Nebo. Nebo es otra de las deidades babilónicas. Nebo is just another Babylonian divinity. Este es el plan del rey de Babilonia This is the plan of the king of para cambiar a estos jóvenes, transformarlos y hacerlos como ellos, caldeos. to make these young men change and to make them into Chaldeans. Pero recuerde que llega un punto But remember that there comes a point que Daniel le puso un pare a todo esto. that Daniel said, he said, stop to something. El movimiento LGTB que tiene que ver con la ideología de género The movement, which is called the LGBT movement, está utilizando un plan muy parecido a esto, they're using a plan that's very similar to this, donde impone una ideología para cambiar el razonamiento de las personas. where they impose upon people to change their reasoning. Ahora, desde ya tengo que empezar a aclarar términos, And so I must clear up some of the terms here, porque a esto se le llama ideología de género. because this is called gender ideology. Ahora, ¿qué quiere decir ideología? What does ideology mean? Sencillamente un grupo de ideas. It means a group of ideas. Y aquí es donde ya empezamos a separarnos de la ideología de género. And so this is where we begin to separate ourselves from the ideology of gender. Porque la ideología de género es sencillamente eso. Because gender ideology is exactly that. Un grupo de ideas que se hacen para intentar influenciar a los demás. It is a group of ideas put together to influence upon others so that people can Y change. no tiene que ver ni siquiera con la ciencia. And it has nothing to do with science. Son ideas It's just que ideas se empiezan a imponer. that are being imposed.
ahora ya van a ver que incluso hasta lo científico queda de lado. That they even put the scientific things on the side. Y utilizan una forma simplista de entender la realidad. And they use a simple way of teaching reality. ¿Qué quiero decir con esto? What do I mean by this? Cuando hablo de una forma simplista de entender la realidad. When I mean a simplistic way of Le voy a teaching. poner un ejemplo. I'm going to give you the Volvamos a Hitler. Let's go back to Hitler. Hitler llegó a un punto que se dice, ¿cuál es el problema del mundo? Hitler, there was a point when he asked, what is the problem of the world? Los judíos. The Jews. Se ve que se le hace la culpa a los judíos de todo, ¿verdad? They blame the Jews for everything, right? Los judíos tienen la culpa de todo. The Jews are blamed for everything. Si nosotros queremos que el mundo esté bien, If we want the world to be better, tenemos que quitar el problema. we have to get rid of the problem. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Los judíos. The Jews. Eliminemos a los judíos. So let's kill all the Eso Jews. es una forma simplista de ver los problemas del mundo. That was a simplistic way of imposing the ¿Qué Jews. hizo Hitler? Empezó a eliminar judíos. What did Hitler do? He began to kill the Jews. ¿Qué hace la ideología de género? What is gender ideology? ¿Cuál es el gran problema que hay en el mundo? What is the great problem that we have in the world, they Oh, say? las diferencias que hay entre los géneros y todo lo que eso causa, problemas en la familia, problemas con el aborto, problemas con todo. All the differences they say that we have in the families and that we have in society, all the gender differences that we have. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? So what must we do? Eliminar la diferencia entre los sexos. We have to take away the differences between Y sexes. de ahí se crea la ideología de género. And so from there we have the ideology of Si gender. usted piensa que esto es nuevo, estamos equivocados. If you think that this is new, you're wrong. Esta semilla está plantada desde hace muchísimos años. This seed has been planted from a very long time ago. Y si queremos trazar en la Biblia una historia sobre esto, Sodoma y Gomorra nos muestran las primeras historias sobre estos problemas. If you want to trace this back into history, you can read about the story of Sodom and Gomorrah, and you see already what's going on in those days. Pero vengamos más cerca de la historia y acordémonos de aquellos, entre comillas, grandes pensadores o filósofos que hubo en el mundo. But why don't we come back a little bit closer to our history here, and let's think of those great thinkers of old. Aristóteles fue uno de los primeros que dijo, hay tres sexos. Aristotle was one of the first ones that said there's three sexes: El femenino, feminine, masculino masculine, y el neutro. and neutral. Nunca pudo probar cuál era el neutro, pero lo inventó y la gente, como era Aristóteles, empezó a absorber eso. He was never able to prove the existence of the neutral sex, but people believed it because he was Aristotle. La ideología de género The gender ideology, no nace en el movimiento homosexual, it's not birthed out of the homosexual movement, sino que nace en movimientos feministas radicales, but it's birthed out of the radical feminist movements que comenzaron hace años, that began many years ago, quizás en los 60, perhaps even in the 60s. hablar de una palabra que hoy ustedes la han escuchado mucho, And they mentioned the word that you probably hear a lot of today: empoderamiento de la mujer. the empowerment of the woman. ¿No lo has escuchado eso? Have you ever heard of that? Eso se habla dentro de la iglesia. And they speak about it even in the church. Se hacen grandes cruzadas o servicios para hablar del empoderamiento de la mujer, They make great crusades and conferences to speak about the empowerment of the woman. donde quizás hay cosas que son bíblicas en algún aspecto. Perhaps they use even things that are biblical in a certain aspect. Nosotros como iglesia hemos siempre puesto a la mujer en el lugar que Dios la ha puesto. We as a church, according to the Bible, have always placed the woman where the Bible says to place the woman at. Pero he escuchado supuestas enseñanzas donde el empoderamiento de la mujer es lo mismo que el feminismo extremista. I've heard people teaching about the empowerment of the woman, which is the same thing as the feminist movement. Donde dentro de la iglesia, a través de esas falsas enseñanzas, se estimula a que el hombre empiece a quedar abajo. Within the church, they began to teach that women must be above the man and the man must be underneath the woman. Así que nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón, ¿verdad? So Solomon said there's nothing new under the sun. Y eso apoyado por famosas filósofas francesas. And this is all obviously empowered by great philosophers from France, women Como philosophers, Simone de Beauvoir, as Simon de la gran Beauvoir, francesa, hizo el tato francés. Simon de Beauvoir, O Judith Butler, or Judith Butler. que escribió, lo dijiste mejor que yo, escribió un libro, mira el título del libro, She wrote a book, Deshacer el género.
to get rid of gender. Y donde como feministas extremistas atacan todo lo que tiene que ver con el hombre y con el patriarcado. And so they, as feminists and also radicals, they attack everything against the man or patriarchal status. Ya le estoy hablando de 40, 50 años atrás por lo menos. I'm talking to you about 40 to 50 or 60 years ago. Y hoy la ideología de género está plantada en la ONU. And today, the gender ideology has already been implanted into the ONU. Y por eso hoy en el mundo se defienden tantas de estas ideas. And that's why today in the world, these ideas are being defended. ¿Sabe por qué? You know why? Porque volviendo a Hitler, Because coming back to no soy Hitler, admirador de Hitler, lo digo por las dudas porque lo nombré ya 3 veces. I don't look after Hitler, by the way, I had to mention him. Pero siguiendo la idea de Hitler, But following the idea of Hitler, él dijo algo, he said something. una mentira A lie, repetida por 100 años repeated for 100 years, se convierte en una verdad. it becomes a truth. Y esto es lo que están logrando. And this is what they're accomplishing. Repetir esta mentira, To repeat the same lie, repetirla aunque la gente les diga que no, they repeat it even though people say y no. aunque no tengan apoyo científico, And even though they don't have a scientific backup, y yo le aseguro and I can reassure que si you la iglesia that if the church, dentro de 40 o 50 años, within 40 to 50 si es que el years, Señor no vino, if the Lord has not yet si come, la iglesia no recuerda su posición en este mundo if the church does not remember their position in the world como columna y baluarte de la verdad, as the pillar and ground for the truth, esto ya se va a empezar a hablar como una verdad. this will be taught as truth, Como sucedió con la famosa teoría de la evolución. as it happened with the evolution theory. La teoría de la evolución es una enseñanza en las escuelas y en las universidades. The theory of evolution is a theme and taught in our public school systems. Pero fíjese qué contradicción. But look at the contradiction. Todavía se enseña la teoría de la evolución. They're still teaching the theory, quote unquote, of Porque evolution. todavía no se ha comprobado que es una verdad. Because they can't even prove if it's true or Pero not. se enseña como una verdad. But they teach it as truth. Y nuestros hijos y nuestros nietos And our children and se grandchildren les está diciendo esto de la ideología de género. are being taught of this ideology of gender. Y mire cómo lo definen ellos. And look how they define this. Esto es lo que dice la ideología de género. This is what the gender ideology says. No nacemos hombre o mujer, We're not born man or woman, sino que es a partir de experiencias propias but it's from the experience that we have en la sociedad in y de society nuestra cultura and in our culture que nosotros, that we, independientemente de nuestro sexo biológico, independently from our biological sex, podemos llegar a decidir qué queremos ser. we can decide what we want to ¿Está become. claro? Is that clear? Sencillo. It's simple. ¿Sabe lo que dice la ideología de género? You know what gender ideology says? Cuando una persona nace, When a person is born, no es ni hombre ni mujer. you're not a man nor a woman. Ahora, yo soy padre, Now I'm a yo father. estuve en el parto de mis 2 I hijas was there at the birth of my 2 daughters, y me acuerdo, And I remember. incluso en el parto de alguno de mis nietos también. and some of my grandchildren's birth I was there. Y usted se acuerda también And you remember que also. está el parto, está saliendo el niño And so the baby's coming out, y una de las primeras cosas que usted mira es ¿qué tiene? and one of the first things you try to notice is, what do you have there? Y cuando usted la ve o lo ve dice ¿es mujer o es varón? And when you look at the baby, you say it's a girl or it's a boy. No importa eso para la ideología de género. That doesn't matter to the ideology of Si gender. usted es una persona del siglo XXI con mente abierta, inteligente, So if you, quote unquote, are a person from the 21st century with an open mind, usted va a permitir que esa persona you will allow that baby elija lo que va a hacer, may choose what they're going to be, sin importar el sexo con el que vino. without taking into consideration the sex. Miren lo peligroso de esto. Look how dangerous it is. Es decir, que aquí no importa lo que la biología dice, It doesn't matter what biology says. importa lo que la persona vaya a elegir. What it's important is what the person will choose in the future. Y en eso usted no se debe meter. And you cannot get in No their importa que face. sea padre o madre. It doesn't matter whether you're the father Usted or no se mother. meta en eso según la ideología de género. According to gender ideology, you can't get involved in their choosing. Usted deje a ese niño, a esa niña que haga lo que quiera. You gotta let them be. Usted no lo dirija. You can't direct them. Usted es un mal padre si le regala a un varón una pelota de fútbol, You're a bad father if you give your son a soccer ball, o un camioncito, or a truck, o un soldadito de juguete. or a soldier. Usted debería dejar poner muchos juguetes
juguete grande y que esa persona elija. You just gotta display a whole bunch of toys and let the kid choose. Y si es niño y quiere jugar con muñecas, cállese la boca, déjelo. If it's a boy and he wants to play with dolls, be quiet and let him be. Porque está eligiendo su sexo. Because they're choosing their sex. Esto es tan peligroso This is so que dangerous están logrando that they're accomplishing deformar to deform generaciones de personas. generations of people. Y por eso And that's why hay niños there's kids. en el gay parade There's kids at the gay parade que les permite en medio de todo ese desfile que no tiene mucho de moral. in the midst of that whole march, the gay parade march. Lo Let them be. visten como ellos o como ellas quieran, They dress them up, the kids, as whatever they want to look like. los hacen desfilar They make them y parade, después le dicen, ¿qué te gustaría hacer? and then they ask them, what would you like? Y ellos, como una iglesia que hace una campaña y se convierte en 100.000, And as the church would preach the gospel, and 100,000 people would come to the Lord. yo leí en las noticias que estaban muy contentos. I read the news, and these kids were saying we're very happy. Quizás me equivoque en el número, pero dijeron como 60 niños aceptaron su homosexualidad. And so they were happy because about 60 children accepted their homosexuality. Así estamos en este mundo, This is what the world como looks en la like, época de Daniel, like in the days of Daniel. que se nos está imponiendo una ideología falsa. That false ideology is being imposed upon Esta us. ideología tiene varios dogmas. This ideology has many dogmas. Uno de ellos dice que hay que distinguir entre sexo y género. One of them says that they must distinguish between sex and gender. Entonces ahora se separa. So now you can separate it. Según la ideología de género, According to the gender ideology, ¿cuál es nuestro género? what is our gender? El género humano. Human gender. Y ellos dicen, pero separémoslo del sexo. But let's separate the sex. El sexo es algo que tiene que ver con la cultura, Sex has to do with the con culture, lo que rodea a esa persona. with what the person is surrounded by. Y eso lo debe elegir la persona. And they must choose. Así que no tiene nada que ver como la biología lo impone, sino como la persona lo impone. So it doesn't have anything to do with biology, which imposes it, but the person has to choose. Entonces, como el sexo es una imposición natural de la persona, And so because sex is imposed from birth, el segundo dogma dice que para que cese la violencia contra la mujer es indispensable que se imponga la ideología de género. and so that women violence would decrease, it is a must that we must impose gender ideology. ¿Por qué? Why? Porque si se destruye ese estereotipo de que se nace mujer o hombre, Because if they can destroy that stereotype that you're born as a man or a woman, según la ideología de género, according to gender ya ideology, no va a haber más violencia entre el hombre y la mujer. there won't be any more violence against the woman, Cosa que dudo, which I doubt, pero ellos lo piensan así. but that's what they think. Entonces, a partir, yo no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero a partir de estos dogmas I don't want to take too much time on this, but according to these dogmas, se desarrollan otros principios, other principles are established, como por ejemplo, such as en que una mujer es libre para abortar. that a woman is free to abort. ¿Se acuerda dónde empezó todo esto? Remember where all this started? Movimiento feminista. In the feminist movement. ¿Sabe qué dice el movimiento You know feminista? what the feminist movement says? ¿Por qué yo tengo que soportar 9 meses de embarazo y los hombres no? Why do I have to take 9 months of pregnancy and not the man? Y bueno, que le pregunten a Dios, porque ahí tienen el entrevero en la cabeza. They can ask God because God made it that way. Pero Right? la cuestión es But the thing is que por causa de esa diferencia que hacen, that because of that difference that they mark, entonces yo tengo derecho a no estar embarazada porque no es mi cuerpo. so then I have the right not to be pregnant because it's Y de my ahí body. todo lo que hablamos de las matanzas que se hacen a través de los And abortos. then we spoke about all the murders that they do according to abortion. También ahí es la cuna de donde la idea nace And so that is the very crib of ideas where they're birthed out de of, la educación sexual, from sexual education, que está implantada en Ontario, which is already implanted in Ontario, donde los niños en las escuelas se les está enseñando esto. where kids are being taught in schools this very thing. ¿Por qué hablamos de una dictadura? Why don't we speak about a dictatorship? Porque a usted no le preguntaron si estaba de acuerdo con esa educación sexual. Because we were not asked whether we were in agreement with that or not. Sencillamente, la gobernadora de Ontario, It's a simple thing. The governor of Ontario, conocida por su tendencia lesbiana, and she's already a lesbian, lo implantó como una dictadura en esta provincia. she implanted
implemented it as a dictatorship in this province. Y no le hizo caso a ningún padre que levantó la voz. And she didn't hear any parent that were against this teaching. Y eso es una dictadura. And that's dictatorship. Eso es una imposición. It is being Muchos de imposed. nosotros vivimos bajo dictadura. Many of us lived under Y dictatorship. sabemos lo que es eso. And we know what that is. Acá todavía no saben lo que es una dictadura. They don't know what dictatorship is, Pero lo están empezando a probar a través de leyes. but they're trying to approve it through laws. Ahora esta ideología de género And so this gender se ideology, impone en la educación de nuestros niños it is imposed in the children's education y se nos system. quita la autoridad a los padres de educar a los niños. And so the parents are taking away the authority so that we can teach our children. ¿Cuál es la resolución de Daniel? So what is Daniel's resolution in all Le this? quisieron cambiar todo. They wanted to change everything Pero about it. llegó un punto que le quisieron dar la comida del rey. But there was a point where they started giving him the king's food. Y los reyes paganos comían cosas que a los judíos no les era permitido comer. And pagan kings would eat things that the Jewish people were not allowed to eat. Y a estos 4 jóvenes And so these 4 young men se nos here, dice que cuando se les fue a dar la ración del rey, it says that when they were given the king's food, Daniel propuso en su corazón. Daniel established in his Y esto es heart. lo que la iglesia debe poner en su corazón. And this is what the church has to Esto do es with lo their que hearts. debemos tener en nuestro corazón en estos tiempos donde se nos quieren imponer cosas que no están en la Biblia. This is what we must purpose in our hearts because we are things are being trying to teach us. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? What did Daniel purpose in his heart? No contaminarse con la porción de la comida del rey. That he would not defile himself with the portion of the Y king's este es el food. tiempo, iglesia, And this is a time, church, de que aunque se nos quieran imponer cosas that even though they want to impose que van en things contra de la ley de Dios, that go against the law of God, nosotros debemos levantarnos. we must rise up. Y así como Daniel, And as hace Daniel, más de 2000 y pico de años, more than 2,000 years ago, dijo, yo no me contamino con la comida del rey. he said, I will not be contaminated with Y the no king's me food. importa lo que me And pase. I don't care what happens. La iglesia tiene que The levantarse church has to y rise up decir, and say, no nos vamos a contaminar con las leyes de la ideología de género. we will not be contaminated with the No ideologies importa lo of que gender. quieran It imponerme. doesn't matter what they want to impose. Nosotros somos hijos del Dios viviente. We are sons of the living God. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? And you know what will happen? Dios va a glorificarse en medio de la iglesia. God will glorify himself Hay in the una midst of the segunda church. resolución There's a second y resolution. es no dejar de doblar las rodillas ante nuestro Dios. Not to, don't stop bending your knees in prayer to En God. el capítulo 3 Chapter 3, del libro de Daniel in the book of Daniel, se nos cuenta la historia the story is told de los 3 jóvenes amigos de Daniel that the 3 young men which were friends of Daniel, que bajo el reinado de Nabucodonosor that under the rulership of Nebuchadnezzar, se le ocurre a este brillante rey this king had the idea, que estaba loco, como dicen las escrituras, and the scriptures say that he was hacer una crazy. estatua. He made himself a statue. Y cuando los instrumentos de música sonaran, And so that when the people, the instruments would sound, todos los habitantes del reino tenían que adorar a esa estatua. all the inhabitants of the kingdom would have to worship that statue that Y he esto le pareció muy bien al rey, And so it says here that it was a good thing for the king porque eso le llenaba de orgullo. because he was full of pride. Así que les cambiaban la identidad So they changed their identity. y ahora saben que quieren cambiar. And you know what they want to change now? Quieren cambiar su Dios They want to change their God bajo una orden. according to an order. Y esa orden decía que debían adorar aquella estatua. And that command said that they had to worship the idol. Yo vi uno de esos videos que están en YouTube I saw one of those YouTube videos sobre esta porción de las escrituras y me gustó. about this portion of scripture, and I liked it. Mostraban al orgulloso Nabucodonosor delante de la estatua They showed Nebuchadnezzar in all his pride, y una estatua hueca donde ahí estaba el horno de fuego. and so there was the big statue, and it was hollow inside, and at the bottom there was a furnace. Quizás no era así, pero así estaba, me gustó el video. Perhaps it wasn't the real thing, like it didn't look like that in reality, but I liked the video. Pero lo que me gustó es que empezaron a sonar los instrumentos But what they showed in the video is that the instruments began to sound, y había un montón de líderes, sátrapas, todo eso que gobernaban en Babilonia. and there was a whole bunch of leaders there, Y de repente todos se tiraron al suelo a adorar la imagen. and all of a sudden all of them bowed themselves in front of the image. ¿Y quiénes quedaron parados? And who were not standing?
los tres amigos de Daniel, the three friends of Daniel, parados en medio de todos aquellos que estaban adorando al estatua. standing in the middle of everybody that were bowed down worshiping an image. Y el rey se enojó And the king got angry. y dijo, ¿quién son aquellos que no adoran a la estatua? And the king said, who are those three who don't worship the image? Y algunos de sus colaboradores en la película dicen, son de los hijos de los hebreos. And one of his leaders said to him, they're one of those of the Jews. Y los mandan traer. And so they bring him Y le over. preguntan por qué. And they asked him why. Y ellos dicen que no van a adorar la estatua. And they said, we're not going to worship the Y image. dice el versículo 15 del capítulo 3. In verse 15 of chapter 3. ¿Qué Dios será aquel que os libre de tus manos? Now, it said, what God can deliver you out of my hands? Mire qué pregunta hace Nabucodonosor. Look at the question of Nebuchadnezzar. ¿Qué Dios será aquel que que os libre de tus manos? What God can deliver you out of my hands? De mis manos, dice el rey. Out of my hands. ¿Sabe qué me hizo acordar esta pregunta? You know what this question reminded me of? Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. When Moses and his brother Aaron were in front of En Pharaoh, el capítulo 5 de Éxodo, in chapter 5 of the book of Exodus, se presentan estos dos ancianos hebreos these two older men are in front of the Pharaoh, que son parte de un pueblo esclavo. that were part of a slave people. Y Moisés le dice Jehová que deje salir a mi pueblo. And Moses says, the Lord says to let my people go. ¿Se acuerdan qué respondió Faraón? Do you remember what Pharaoh ¿Y answered? quién es Jehová para que yo deje salir a los hebreos? And he asked, who is the Lord that I must let these people go? Y no hay en la historia de Egipto And there's not in the history of Egypt una destrucción tan grande como las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto. a destruction that came over them than the 10 plagues that God sent over Egypt. Contestando a la pregunta del orgulloso Faraón. Answering back to Pharaoh in his proudful and Y ahora, question. And now, delante del rey de Babilonia, and then now in front of the king of Babylon, él pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? and he asks, what God can deliver you out of my ¿Y hands? sabe qué contestaron estos tres jóvenes? And you know what these three young men answered him? Versículo 17 y 18 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, And the Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, oh Nabucodonosor, O Nebuchadnezzar, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. we have no need to answer you in this matter. Si es así, If that is, nuestro Dios, our God, a quien rendimos culto, whom we serve and is able puede librarnos del horno de fuego, to deliver ardiente. us, can take us out of the fiery furnace. Y de tu mano, oh rey, nos librará. And O king, but if not, let it be shown to you. Y si no, But if not, que se, according to the moon. y a Azarías, And que Azariah, quiere decir Yahweh ayuda, which means God is my helper, se le cambia por Abednego, his name becomes Abednego, que simplemente quiere decir siervo de Nebo. which means servant of Nego. Otra, Nebo es otra de las deidades babilónicas. Nego is just another Babylonian divinity. Este es el plan del rey de Babilonia, This is the plan of the king of para cambiar a estos jóvenes, transformarlos y hacerlos como ellos, caldeos. to make these young men change and to make them into Chaldeans. Pero recuerde que llega un punto But remember that there comes a point que Daniel le puso un pare a todo esto. that Daniel said, he said, stop to something. El movimiento LGTB, que tiene que ver con la ideología de género, The movement, which is called the LGBT movement, está utilizando un plan muy parecido a esto, they're using a plan that's very similar to this, donde impone una ideología para cambiar el razonamiento de las personas. where they impose upon people to change their reasoning. Ahora, desde ya tengo que empezar a aclarar términos, And so I must clear up some of the terms here, porque a esto se le llama ideología de género. because this is called gender ideology. Ahora, ¿qué quiere decir ideología? What does ideology mean? Sencillamente un grupo de ideas. It means a group of ideas. Y aquí es donde ya empezamos a separarnos de la ideología de género. And so this is where we begin to separate ourselves from the ideology of gender. Porque la ideología de género es sencillamente eso. Because gender ideology is exactly that. Un grupo de ideas que se hacen para intentar influenciar a los demás. It is a group of ideas put together to influence upon others so that people can Y change. no tiene que ver ni siquiera con la ciencia. And it has nothing to do with science. Son ideas It's just que ideas se empiezan a imponer. that are being imposed.
Ahora ya van a ver que incluso hasta lo científico queda de lado. That they even put the scientific things on the side. Y utilizan una forma simplista de entender la realidad. And they use a simple way of teaching reality. ¿Qué quiero decir con esto? What do I mean by this? Cuando hablo de una forma simplista de entender la realidad. When I mean a simplistic way of Le voy a teaching, poner un ejemplo. I'm going to give you the Volvamos a Hitler. Let's go back to Hitler. Hitler llegó a un punto que se dice, ¿cuál es el problema del mundo? Hitler, there was a point when he asked, what is the problem of the world? Los judíos. The Jews. Se ve que se le hace la culpa a los judíos de todo, ¿verdad? They blame the Jews for everything, right? Los judíos tienen la culpa de todo. The Jews are blamed for everything. Si nosotros queremos que el mundo esté bien, If we want the world to be better, tenemos que quitar el problema. we have to get rid of the problem. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Los judíos. The Jews. Eliminemos a los judíos. So let's kill all the Eso Jews. es una forma simplista de ver los problemas del mundo. That was a simplistic way of imposing the ¿Qué truth. hizo Hitler? Empezó a eliminar judíos. What did Hitler do? He began to kill the Jews. ¿Qué hace la ideología de género? What is gender ideology? ¿Cuál es el gran problema que hay en el mundo? What is the great problem that we have in the world, they Oh, say? las diferencias que hay entre los géneros y todo lo que eso causa, problemas en la familia, problemas con el aborto, problemas con todo. All the differences they say that we have in the families and that we have in society, all the gender differences that we have. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? So what must we do? Eliminar la diferencia entre los sexos. We have to take away the differences between Y sexes. de ahí se crea la ideología de género. And so from there we have the ideology of Si gender. usted piensa que esto es nuevo, estamos equivocados. If you think that this is new, you're wrong. Esta semilla está plantada desde hace muchísimos años. This seed has been planted from a very long time ago. Y si queremos trazar en la Biblia una historia sobre esto, Sodoma y Gomorra nos muestran las primeras historias sobre estos problemas. If you want to trace this back into history, you can read about the story of Sodom and Gomorrah, and you see already what's going on in those days. Pero vengamos más cerca de la historia y acordémonos de aquellos, entre comillas, grandes pensadores o filósofos que hubo en el mundo. But why don't we come back a little bit closer to our history here, and let's think of those great thinkers of old. Aristóteles fue uno de los primeros que dijo, hay tres sexos. Aristotle was one of the first ones that said there's three sexes: El femenino, feminine, masculino masculine, y el neutro. and neutral. Nunca pudo probar cuál era el neutro, pero lo inventó y la gente, como era Aristóteles, empezó a absorber eso. He was never able to prove the existence of the neutral sex, but people believed it because he was Aristotle. La ideología de género The gender ideology, no nace en el movimiento homosexual, it's not birthed out of the homosexual movement, sino que nace en movimientos feministas radicales, but it's birthed out of the radical feminist movements que comenzaron hace años, that began many years ago, quizás en los 60s, perhaps even in the 60s. hablar de una palabra que hoy ustedes la han escuchado mucho, And they mentioned the word that you probably hear a lot of today: empoderamiento de la mujer. the empowerment of the woman. ¿No lo has escuchado eso? Have you ever heard of that? Eso se habla dentro de la iglesia. And they speak about it even in the church. Se hacen grandes cruzadas o servicios para hablar del empoderamiento de la mujer, They make great crusades and conferences to speak about the empowerment of the woman. donde quizás hay cosas que son bíblicas en algún aspecto. Perhaps they use even things that are biblical in a certain aspect. Nosotros como iglesia hemos siempre puesto a la mujer en el lugar que Dios la ha puesto. We as a church, according to the Bible, have always placed the woman where the Bible says to place the woman at. Pero he escuchado supuestas enseñanzas donde el empoderamiento de la mujer es lo mismo que el feminismo extremista. I've heard people teaching about the empowerment of the woman, which is the same thing as the feminist movement. Donde dentro de la iglesia, a través de esas falsas enseñanzas, se estimula a que el hombre empiece a quedar abajo. Within the church, they began to teach that women must be above the man and the man must be underneath the woman. Así que nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón, ¿verdad? So Solomon said there's nothing new under the sun. Y eso apoyado por famosas filósofas francesas. And this is all obviously empowered by great philosophers from France, women Como philosophers, Simone de Beauvoir, as Simon de la gran Beauvoir, francesa, hizo el tatu francés, Simon de Beauvoir, o Judith Butler, or Judith Butler. que escribió, viste, lo dijiste mejor que yo, escribió un libro, mira el título del libro, She wrote a book, Deshacer el género.
to get rid of gender. Y donde como feministas extremistas atacan todo lo que tiene que ver con el hombre y con el patriarcado. And so they, as feminists and also radicals, they attack everything against the man or patriarchal status. Ya le estoy hablando de 40, 50 años atrás por lo menos. I'm talking to you about 40 to 50 or 60 years ago. Y hoy la ideología de género está plantada en la ONU. And today, the gender ideology has already been implanted into the ONU. Y por eso hoy en el mundo se defienden tantas de estas ideas. And that's why today in the world, these ideas are being defended. ¿Sabe por qué? You know why? Porque volviendo a Hitler, Because coming back to no soy Hitler, admirador de Hitler, lo digo por las dudas porque lo nombré ya 3 veces. I don't look after Hitler, by the way, I had to mention him. Pero siguiendo la idea de Hitler, But following the idea of Hitler, él dijo algo, he said something. una mentira A lie, repetida por 100 años repeated for 100 years, se convierte en una verdad. it becomes a truth. Y esto es lo que están logrando. And this is what they're accomplishing. Repetir esta mentira, To repeat the same lie, repetirla aunque la gente les diga que no, they repeat it even though people say y no. aunque no tengan apoyo científico, And even though they don't have a scientific backup, y yo le aseguro and I can reassure que si you la iglesia that if the church, dentro de 40 o 50 años, within 40 to 50 si es que el years, Señor no vino, if the Lord has not yet si come, la iglesia no recuerda su posición en este mundo if the church does not remember their position in the world como columna y baluarte de la verdad, as the pillar and ground for the truth, esto ya se va a empezar a hablar como una verdad. this will be taught as truth, Como sucedió con la famosa teoría de la evolución. as it happened with the evolution theory. La teoría de la evolución es una enseñanza en las escuelas y en las universidades. The theory of evolution is a theme and taught in our public school systems. Pero fíjese qué contradicción. But look at the contradiction. Todavía se enseña la teoría de la evolución. They're still teaching the theory, quote unquote, of Porque evolution. todavía no se ha comprobado que es una verdad. Because they can't even prove if it's true or Pero not. se enseña como una verdad. But they teach it as truth. Y nuestros hijos y nuestros nietos And our children and se grandchildren les está diciendo esto de la ideología de género. are being taught of this ideology of gender. Y mire cómo lo definen ellos. And look how they define this. Esto es lo que dice la ideología de género. This is what the gender ideology says. No nacemos hombre o mujer, We're not born man or woman, sino que es a partir de experiencias propias but it's from the experience that we have en la sociedad in y de society nuestra cultura and in our culture que nosotros, that we, independientemente de nuestro sexo biológico, independently from our biological sex, podemos llegar a decidir qué queremos ser. we can decide what we want to ¿Está become. claro? Is that clear? Sencillo. It's simple. ¿Sabe lo que dice la ideología de género? You know what gender ideology says? Cuando una persona nace, When a person is born, no es ni hombre ni mujer. you're not a man nor a woman. Ahora, yo soy padre, Now I'm a yo father. estuve en el parto de mis 2 I hijas was there at the birth of my 2 daughters, y me acuerdo, And I remember. incluso en el parto de alguno de mis nietos también. and some of my grandchildren's birth I was there. Y usted se acuerda también And you remember que also. está el parto, está saliendo el niño And so the baby's coming out, y una de las primeras cosas que usted mira es ¿qué tiene? and one of the first things you try to notice is, what do you have there? Y cuando usted la ve o lo ve dice, ¿es mujer o es varón? And when you look at the baby, you say it's a girl or it's a boy. No importa eso para la ideología de género. That doesn't matter to the ideology of Si gender. usted es una persona del siglo XXI con mente abierta, inteligente, So if you, quote unquote, are a person from the 21st century with an open mind, usted va a permitir que esa persona you will allow that baby elija lo que va a hacer, may choose what they're going to be, sin importar el sexo con el que vino. without taking into consideration the sex. Mire lo peligroso de esto. Look how dangerous it is. Es decir, que aquí no importa lo que la biología dice, It doesn't matter what biology says. importa lo que la persona vaya a elegir. What is important is what the person will choose in the future. Y en eso usted no se debe meter. And you cannot get in No importa que interference. sea padre o madre. It doesn't matter whether you're the father Usted or no se mother. meta en eso según la ideología de género. According to gender ideology, you can't get involved in their choosing. Usted deje a ese niño, a esa niña que haga lo que quiera. You gotta let them be. Usted no lo dirija. You can't direct them. Usted es un mal padre si le regala a un varón una pelota de fútbol, You're a bad father if you give your son a soccer ball o un camioncito, or a truck o un soldadito de juguete. or a soldier. Usted debería dejar poner muchos juguetes delante y que esa
esa persona elija. You just gotta display a whole bunch of toys and let the kid choose. Y si es niño y quiere jugar con muñecas, cállese la boca, déjelo. If it's a boy and he wants to play with dolls, be quiet and let him be, Porque está eligiendo su sexo. because they're choosing their sex. Esto es tan peligroso This is so que dangerous están logrando that they're accomplishing deformar to deform generaciones de personas. generations of people. Y por eso And that's why hay niños there's kids. en el gay parade There's kids at the gay parade que les permite en medio de todo ese desfile que no tiene mucho de moral. in the midst of that whole march, the gay parade march. Lo Let them be. visten como ellos o como ellas quieran, They dress them up, the kids, as whatever they want to look like. los hacen desfilar They make them y parade, después le dicen, ¿qué te gustaría hacer? and then they ask them, what would you like to Y do? ellos, como una iglesia que hace una campaña y se convierte en 100.000, And as the church would preach the gospel and 100,000 people would come to the Lord, yo leí en las noticias que estaban muy contentos. I read the news and these kids were saying we're very happy. Quizás me equivoque en el número, pero dijeron como 60 niños aceptaron su homosexualidad. And so they were happy because about 60 children accepted their homosexuality. Así estamos en este mundo, This is what the world como looks en la like, época de Daniel, like in the days of Daniel. que se nos está imponiendo una ideología falsa. That false ideology is being imposed upon Esta us. ideología tiene varios dogmas. This ideology has many dogmas. Uno de ellos dice que hay que distinguir entre sexo y género. One of them says that they must distinguish between sex and gender. Entonces ahora se separa. So now you can separate it. Según la ideología de género, According to the gender ideology, ¿cuál es nuestro género? what is our gender? El género humano. Human gender. Y ellos dicen, pero separémoslo del sexo. But let's separate the sex. El sexo es algo que tiene que ver con la cultura, Sex has to do with the con culture, lo que rodea a esa persona. with what the person is surrounded by. Y eso lo debe elegir la persona. And they must choose. Así que no tiene nada que ver como la biología lo impone, sino como la persona lo impone. So it doesn't have anything to do with biology, which imposes it, but the person has to choose. Entonces, como el sexo es una imposición natural de la persona, And so because sex is imposed from birth, el segundo dogma dice que para que cese la violencia contra la mujer es indispensable que se imponga la ideología de género. and so that women violence would decrease, it is a must that we must impose gender ideology. ¿Por qué? Why? Porque si se destruye ese estereotipo de que se nace mujer o hombre, Because if they can destroy that stereotype that you're born as a man or a woman, según la ideología de género, according to gender ya ideology, no va a haber más violencia entre el hombre y la mujer, there won't be any more violence against the woman, cosa que dudo, which I doubt, pero ellos lo piensan así. but that's what they think. Entonces, yo no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero a partir de estos dogmas I don't want to take too much time on this, but according to these dogmas, se desarrollan otros principios, other principles are established, como por ejemplo, such as en que una mujer es libre para abortar. that a woman is free to abort. ¿Se acuerda dónde empezó todo esto? Remember where all this started? Movimiento feminista. In the feminist movement. ¿Sabe qué dice el movimiento You know feminista? what the feminist movement says? ¿Por qué yo tengo que soportar 9 meses de embarazo y los hombres no? Why do I have to take 9 months of pregnancy and not the man? Y bueno, que le pregunten a Dios, porque ahí tienen el entrevero en la cabeza. They can ask God because God made it that way. Pero Right? la cuestión es But the thing is que por causa de esa diferencia que hacen, that because of that difference that they mark, entonces yo tengo derecho a no estar embarazada porque no es mi cuerpo. so then I have the right not to be pregnant because it's Y de my ahí body. todo lo que hablamos de las matanzas que se hacen a través de los And abortos. then we spoke about all the murders that they do according to abortion. También ahí es la cuna de donde la idea nace And so that is the very crib of ideas where they're birthed out de of, la educación sexual, from sexual education, que está implantada en Ontario, which is already implanted in Ontario, donde los niños en las escuelas se les está enseñando esto. where kids are being taught in schools this very thing. ¿Por qué hablamos de una dictadura? Why don't we speak about a dictatorship? Porque a usted no le preguntaron si estaba de acuerdo con esa educación sexual. Because we were not asked whether we were in agreement with that or not. Sencillamente, la gobernadora de Ontario, It's a simple thing. The governor of Ontario, conocida por su tendencia lesbiana, and she's already a lesbian, lo implantó como una dictadura en esta provincia.
país. She implanted it as a dictatorship in this province. Y no le hizo caso a ningún padre que levantó la voz. And she didn't hear any parent that were against this teaching. Y eso es una dictadura. And that's dictatorship. Eso es una imposición. It is being Muchos de imposed. nosotros vivimos bajo dictadura. Many of us lived under Y dictatorship. sabemos lo que es eso. And we know what that is. Acá todavía no saben lo que es una dictadura. They don't know what dictatorship is. Pero lo están empezando a probar a través de leyes. But they're trying to approve it through laws. Ahora esta ideología de género And so this gender se ideology, impone en la educación de nuestros niños it is imposed in the children's education y se nos system. quita la autoridad a los padres de educar a los niños. And so the parents are taking away the authority so that we can teach our children. ¿Cuál es la resolución de Daniel? So what is Daniel's resolution in all Le this? quisieron cambiar todo. They wanted to change everything Pero about it. llegó un punto que le quisieron dar la comida del rey. But there was a point where they started giving him the king's food. Y los reyes paganos comían cosas que a los judíos no les era permitido comer. And pagan kings would eat things that the Jewish people were not allowed to eat. Y a estos 4 jóvenes And so these 4 young men se nos here, dice que cuando se les fue a dar la ración del rey, it says that when they were given the king's food, Daniel propuso en su corazón. Daniel established in his Y esto es heart. lo que la iglesia debe poner en su corazón. And this is what the church has to Esto do es with lo our que hearts. debemos tener en nuestro corazón en estos tiempos donde se nos quieren imponer cosas que no están en la Biblia. This is what we must purpose in our hearts because we are things are being trying to teach us. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? What did Daniel purpose in his heart? No contaminarse con la porción de la comida del rey. That he would not defile himself with the portion of the Y king's este es el house. tiempo, iglesia, And this is a time, church, de que aunque se nos quieran imponer cosas that even though they want to impose que van en things contra de la ley de Dios, that go against the law of God, nosotros debemos levantarnos. we must rise up. Y así como Daniel, And as hace Daniel, más de 2000 y pico de años, more than 2,000 years ago, dijo, yo no me contamino con la comida del rey. he said, I will not be contaminated with Y the no king's me food. importa lo que me And pase. I don't care what happens. La iglesia tiene que The levantarse church has to y rise up decir, and say, no nos vamos a contaminar con las leyes de la ideología de género. we will not be contaminated with the No ideologies importa lo of que gender. quieran It imponer. doesn't matter what they want to impose. Nosotros somos hijos del Dios viviente. We are sons of the living God. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? And you know what will happen? Dios va a glorificarse en medio de la iglesia. God will glorify himself Hay in the una midst of the segunda church. resolución There's a second y resolution. es no dejar de doblar las rodillas ante nuestro Dios. Not to, don't stop bending your knees in prayer to En God. el capítulo 3 Chapter 3, del libro de Daniel in the book of Daniel, se nos cuenta la historia the story is told de los 3 jóvenes amigos de Daniel that the 3 young men which were friends of Daniel, que bajo el reinado de Nabucodonosor that under the rulership of Nebuchadnezzar, se le ocurre a este brillante rey this king had the idea, que estaba loco, como dicen las escrituras, and the scriptures say that he was hacer una crazy. estatua. He made himself a statue. Y cuando los instrumentos de música sonaran, And so that when the people, the instruments would sound, todos los habitantes del reino tenían que adorar a esa estatua. all the inhabitants of the kingdom would have to worship that statue that Y he made. esto le pareció muy bien al rey, And so it says here that it was a good thing for the king porque eso le llenaba de orgullo. because he was full of pride. Así que les cambiaban la identidad So they changed their identity. y ahora saben que quieren cambiar. And you know what they want to change now? Quieren cambiar su Dios They want to change their God bajo una orden. according to an order. Y esa orden decía que debían adorar a aquella estatua. And that command said that they had to worship the idol. Yo vi uno de esos videos que están en YouTube I saw one of those YouTube videos sobre esta porción de las escrituras y me gustó. about this portion of scripture, and I liked it. Mostraban al orgulloso Nabucodonosor delante de la estatua They showed Nebuchadnezzar in all his pride, y una estatua hueca donde ahí estaba el horno de fuego. and so there was the big statue, and it was hollow inside, and at the bottom there was a furnace. Quizás no era así, pero así estaba, me gustó el video. Perhaps it wasn't the real thing, like it didn't look like that in reality, but I liked the video. Pero lo que me gustó es que empezaron a sonar los instrumentos But what they showed in the video is that the instruments began to sound, y había un montón de líderes, sátrapas, todo eso que gobernaban en Babilonia. and there was a whole bunch of leaders there, Y de repente todos se tiraron al suelo a adorar la imagen. and all of a sudden all of them bowed themselves in front of the image. ¿Y quiénes quedaron parados? And who were left standing?
los tres amigos de Daniel, the three friends of Daniel, parados en medio de todos aquellos que estaban adorando al altar. standing in the middle of everybody that were bowed down worshiping an image. Y el rey se enojó And the king got angry. y dijo, ¿quién son aquellos que no adoran al altar? And the king said, who are those three who don't worship the image? Y algunos de sus colaboradores en la película dicen, son de los hijos de los hebreos. And one of his leaders said to him, they're one of those of the Jews. Y los mandan traer. And so they bring him Y le over. preguntan por qué. And they asked him why. Y ellos dicen que no van a adorar al altar. And they said, we're not going to worship the Y image. dice el versículo 15 del capítulo 3. In verse 15 of chapter 3. ¿Qué Dios será aquel que os libre de tus manos? Now, it said, what God can deliver you out of my hands? Mire qué pregunta hace Nabucodonosor. Look at the question of Nebuchadnezzar. ¿Qué Dios será aquel que que os libre de tus manos? What God can deliver you out of my hands? De mis manos, dice el rey. Out of my hands. ¿Sabe qué me hizo acordar esta pregunta? You know what this question reminded me of? Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón. When Moses and his brother Aaron were in front of En Pharaoh, el capítulo 5 de Éxodo, in chapter 5 of the book of Exodus, se presentan estos dos ancianos hebreos these two older men are in front of the Pharaoh, que son parte de un pueblo esclavo. that were part of a slave people. Y Moisés le dice Jehová que deje salir a mi pueblo. And Moses says, the Lord says to let my people go. ¿Se acuerdan qué respondió Faraón? Do you remember what Pharaoh ¿Y asked? quién es Jehová para que yo deje salir a los hebreos? And he asked, who is the Lord that I must let these people go? Y no hay en la historia de Egipto And there's not in the history of Egypt una destrucción tan grande como las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto. a destruction that came over them than the 10 plagues that God sent over Egypt. Contestando a la pregunta del orgulloso Faraón. Answering back to Pharaoh in his proudful and Y ahora, question. And now, delante del rey de Babilonia, and then now in front of the king of Babylon, él pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? and he asks, what God can deliver you out of my ¿Y hand? sabe qué contestaron estos tres jóvenes? And you know what these three young men answered him? Versículo 17 y 18 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, And the Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, oh Nabucodonosor, O Nebuchadnezzar, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. we have no need to answer you in this matter. Si es así, If that is, nuestro Dios, our God, a quien rendimos culto, whom we serve and is able puede librarnos del horno de fuego, to deliver ardiente. us, can take us out of the fiery furnace. Y de tu mano, oh rey, nos librará. And O king, but if not, let it be shown to you. Y si no, But if not, que sea